¿Qué tal estáis? Esto es La Salud a toda costa. Sabéis que nuestra vocación es traeros lo último siempre, en el ámbito donde nos estamos desenvolviendo, en la especialidad que elegimos en cada una de las ediciones, intentar de que sepáis la última hora, el último conocimiento, el último fármaco, el último tratamiento. Bueno, siempre que viene el doctor Fernando Urdiales, que es el director médico y presidente del Instituto Médico Miramar, tenemos una novedad. Eso es fascinante, porque trae algo que no se conoce hasta el momento y que desde luego puede tener una incidencia fantástica en su ámbito de la medicina estética. Hoy vamos a hablar de algo que desde luego que va a revolucionar, yo creo, si al final se demuestra efectivo, que no dudo que será así, esta papadita que tenemos todos que con los años crece y que tú dices, ¿cómo me quito esto? Pues el doctor Urdiales, Fernando, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, es un placer que nos traigas estas novedades. Además de conocer los datos que SEME, ese congreso de 2.000 médicos que ya en una edición anterior de La Salud a toda costa hemos contado aquí, además de esos últimos datos, traes dos novedades, como el caso de lo que yo decía de la papada, que va a ser revolucionario. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el conjunto de cosas que se han vivido, de notificaciones que se han vivido en el congreso SEME, o bien estos dos? Empezamos por las estrellas, que son estas dos. Porque en una de ellas, en Bolait, has dado una conferencia para 80 médicos. Sí, bueno, el viernes pasado en Barcelona di un workshop de trabajo para tratamiento de 2 pacientes con Bolait y vinieron 80 médicos porque os recuerdo que Bolait es un tipo de ácido hialurónico que se ha presentado dentro de una gama de ácidos hialurónicos que ya existe en el mercado, de un laboratorio que se llama Allergan, y la característica fundamentalmente de la gama es una tecnología de entrecruzamiento que se llama Bicross, que hace que ese tipo de ácido hialurónico dure más y que tenga mejores resultados. ¿Y se usa para? Y se usa pues para tratamiento de recuperación de volúmenes faciales, es decir, recuperación de la grasa que vamos perdiendo de la cara y que hace que en la cara aparezcan determinados pliegues, ¿no? Con el paso del tiempo, que esos pliegues se recuperan tensando la cara. Bueno, pues esa tensión la hacemos con ese tipo de ácido hialurónico. Es un proceso que todos tenemos que se llama lipoatrofia facial. Pero o sea, para rizar el rizo... Yo estoy preocupado con esto de aquí. Claro, eso, años, ¿no? Eso es que vas perdiendo volumen de la cara desde el tercio superior al tercio medio y digamos que los resultados aparecen en el tercio inferior. Por eso la cara con el paso del tiempo se va ahuecando a nivel del tercio superior y engordando a nivel del tercio inferior. Vaya alegría. Y eso es debido precisamente a la pérdida de estructura a nivel del tercio medio y superior de la cara. Y eso es lo que... Estos productos que yo te digo son los que utilizamos en la recuperación de los volúmenes faciales. Es decir, la idea es, hay una escala de pérdida de volumen facial, se llama Ascher, y lo que hacemos es diagnosticar a los pacientes y recuperar los volúmenes faciales, es decir, devolverle el aspecto a la cara que tenían antes, ¿no? Antes de que eso ocurriera. Y eso se hace con una gama de productos que en total son 7. Lo que pasa es distinto, 7 distintos. Lo que pasa que ahora ha salido un 8º producto que termina de rizar el rizo en los tratamientos y en los resultados cada vez mejores de este tipo de productos, y lo que hace es mejorar el aspecto de la piel, el concepto que nosotros llamamos skin quality, ¿no? Calidad de piel, pues para quitar aquellas arrugas pequeñas superficiales, para mejorar el poro, la textura, para mejorar la tensión de la piel a nivel superficial. Esas pielecitas que en las zonas laterales de la cara están pequeñas, con pequeñas arrugas, con pequeñas depresiones. Bueno, pues este producto que se llama Bolait fue presentado precisamente en el Congreso de la SEME y tuvimos, bueno, pues una sesión a la que acudieron más de 300 médicos en el Congreso. ¡Ah, caramba! Para los que os recuerdo que el Congreso SEME, que ya, insisto, tuvimos un programa especial donde entrevistamos a personalidades de primer rango, primer nivel, a través del doctor Urdiales, pues fue un congreso de medicina estética con 2.000 médicos que se dieron cita en el Palacio de Congresos en Málaga. Eso ahí están las imágenes, míralo. Ese congreso que es un hito ya y que es un punto de encuentro de todas estas comunicaciones. Y también hago la salvedad ya en este punto, que aunque el doctor Urdiales está explicando que este 8º elemento para recuperar esos volúmenes, que yo estoy preocupado. Esto me tienes que coger por banda, Fernando, con este. Quiero decir algo, porque viene a punto y se me ha venido a la cabeza de la cantidad de años que conozco al doctor Urdiales.
Está muy bien, esto es lo que nos rellena y toda la pesca, pero el arte del médico, el saber qué cantidad de volumen, el no pasarte, es lo que he aprendido de él. Ciertamente, cuando yo empezaba a aprender algo de lo que me explicaba el doctor Urdiales, lo primero que me dijo fue, sí, pero no podemos pasarnos nunca, prefiero ir poco a poco, y tienes un arte especial, unas manos especiales para la naturalidad, porque el peligro de esto es muchas de esas mujeres que van todas iguales, quiero decir, que parece que tienen los mismos pómulos, pero en el caso del doctor Urdiales, esa era la premisa de no pasarse, para la naturalidad, para que fuera como tú has sido siempre. Bueno, mujeres u hombres, ¿no? Porque el Hombres, 70% claro. de los pacientes que vienen para esto del volumen facial son mujeres y el 30% hombres, ¿no? Ah, bien, bien. El hombre lo que pretende es recuperar un poco el volumen perdido, ¿no? Entonces, bueno, en los tratamientos faciales siempre es conveniente ahí viene el arte del alcanzar la naturalidad. Hay que utilizar muy buenos productos, hay que saber mucho y hay que saber dónde ponerlos, claro. Los efectos secundarios siempre vienen como consecuencia o de utilizar malos productos o productos de baja calidad, de estos de low cost y tal, que hay hoy muchos, sí. O gente que no sabe ponerlos y que no sabe interpretar cómo es el envejecimiento facial. En la foto esa que está muy bien, que estáis poniendo, ahí explica un poco cómo ocurre el envejecimiento facial. Si te fijas en la chica de la izquierda, el volumen que tiene a nivel de pómulos y a nivel de temporales es perfecto. Con el paso del tiempo va perdiendo volumen a nivel del tercio superior y con el paso de más tiempo ya hemos perdido todo el volumen a nivel del tercio superior de la cara y las consecuencias aparecen abajo, en la zona del surco nasogeniano. Es verdad. Es decir, si nosotros realizamos tratamientos de síntomas y no de origen, vamos a hacer caras tipo perro bulldog, para que nos entendamos. Por tanto, es importante ver cómo se sucede el envejecimiento, que siempre es igual en la mujer con unas características y en el hombre con otras, y recuperar esas caras naturales, porque realmente las caras no tienen por qué ser rellenadas, tienen que ser guapas, ¿no? Es decir, la idea de esto, o la idea del 99% de los pacientes que vienen a la consulta, es tratarse, mejorar el aspecto de la cara, ir a una reunión social o que su propia pareja le diga que está muy bien, pero no sabe lo que le han hecho. Esa es la base. Ese es el éxito. Esa es la base. Y el éxito es eso. Y eso, pues, cada vez hay más formación, cada vez hay más cursos, cada vez impartimos más formación sobre el tema. Ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, ya están perfectamente delimitados 65 puntos de inyección que hay en la cara, 65. Y cada uno de ellos tiene un efecto determinado en lo que es la estética facial. El médico con buena formación tiene que conocer esos puntos y tiene que saber qué tratar, qué no tratar, qué pacientes son aptos para esto y cuáles no. Qué bueno. Bueno, pues eso con respecto a ese ácido hialurónico especial, el Bolite, pero ahora viene lo que puede ser una estrella. Cantidad de amigos me han dicho, oye, y digo, vete al doctor Urdiales que te va a quitar la papada, porque la papada parece que envejece mucho, ¿no? Que da, y también te hace más obeso, ¿no? Como, ¿verdad? Y a lo mejor es alguna grasa que no sale aunque adelgace. Y si adelgaza te queda como una arruga aquí terrible. Bueno, la papada realmente es un depósito de grasa que se sitúa en una localización determinada y que viene acompañado a veces con más piel de la cuenta. Entonces, eso hasta ahora ha tenido siempre una solución quirúrgica, es decir, hay procedimientos de lipoláser para reducir la papada que también lo hemos visto hay procedimientos que cuando el exceso de piel es excesivo, pues hay que utilizar lifting de cuello, etcétera, procedimientos mucho más agresivos. Se ha estado trabajando durante mucho tiempo en una sustancia que es un desoxicolato, una sustancia que ya no lleva mucho tiempo utilizándose, pero que ahora, con una serie de estudios clínicos hechos en Estados Unidos y en Canadá, se ha desarrollado una sustancia derivada de esto para inyectarla directamente en la zona de la papada y reducir la grasa y tensionar la piel de esa zona. Hasta tal punto que se ha interesado por este producto pues el quinto laboratorio más importante del mundo ahora mismo en esto, que es Allergan, que es un laboratorio enorme, y ha desarrollado pues durante varios años una serie de estudios clínicos hechos en Canadá y en Estados Unidos, consiguiendo resultados sorprendentes en la reducción de la papada y el tensado de la piel del cuello. El producto en cuestión se llama Velkira. Velkira. En Estados Unidos se llama de otra forma, se llama Kivela. Aquí se va a comercializar en Europa, en Estados Unidos y en Canadá ya está autorizado desde hace tiempo. Y aquí en Europa pues se presentó justo cuando el Congreso de la SEME, a finales de febrero, en Praga,
Yo no pude estar porque estaba en el Congreso de la SEME, pero ahora se presenta el día 3 de abril en Madrid, y viene un médico indio a presentarlo. Y bueno, pues los resultados con varias sesiones, no se realiza una sola, se realizan entre 2 y 4 o 5 sesiones, son sorprendentes y bueno, cada vez más nos aproximamos, digamos, a aquellos tratamientos que requieren menos agresividad y mejores resultados. Pues fíjate que hasta ahora la única forma de tratar eso es desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Aquí tenemos la novedad importantísima, el tratamiento de la papada sin cirugía, sin cirugía. Correcto. Y son 4 sesiones. ¿Hay un intervalo entre cada una de ellas? Hay un intervalo, bueno, los americanos, que son los que hacen este tipo de protocolos, siempre establecen clasificaciones de papada. Hay clasificaciones de papadas también, grado 1, grado 2, grado 3, y dependiendo de la clasificación en cuestión, nosotros utilizamos más o menos sesiones, y las sesiones aproximadamente se espacian a un mes, mes y pico aproximadamente entre cada sesión, la primera y la otra. No es doloroso, viene incluso ya en el kit con el que se trata con una plantilla, pues para que a la hora de explicar a los médicos cómo inyectarlo, viene con su plantilla con los agujeritos donde tienes que inyectarlo y todo, viene de forma muy gráfica. Y bueno, pues es una de las cosas que se ha lanzado hace unos meses en Estados Unidos y en Canadá, y es impresionante la repercusión que ha tenido, y que ahora afortunadamente ya lo tenemos en Europa. Claro, y el primer centro médico que lo va a tener, el Instituto Médico Miramar. Pues sí. Está claro, como siempre. Va a ser así. Bueno, va a ser así porque yo soy formador de Allergan desde hace muchos años. Yo me dedico a enseñar a los médicos a pinchar los que vienen a la clínica. Eso es una plantilla. Bueno, esos son los puntos que se han pintado previamente con la plantilla que viene para no salirse de ahí, o sea, para no salirse de la zona en cuestión. Es una zona delicada y por tanto no hay que salirse de la zona en cuestión. Bien, y bueno, pues es una metodología que ellos elaboran muy bien y que me parece muy bien, pues para aportar el máximo grado de seguridad a la hora de utilizar este tipo de productos. Claro, pero lo que decías, estás en ese equipo de formación de médicos. Sí, en Belkira sí, y bueno, y en voluminización facial ya llevamos casi 7 años con eso. Mucho tiempo. Que bueno, que han venido médicos de todas partes de España y de fuera a la clínica al manejo un poco de la voluminización facial, que es una de las cosas que nosotros hacemos a diario. Teníamos previsto un montón de temas, Fernando, pero es que me parece esto tan interesante, tan novedoso y tan primicia para la salud a toda costa, que estoy abusando un poco de la confianza que tenemos, ¿no? Pero... Bueno, te has adelantado mucho, porque ahora en los próximos 2 semanas va a haber mucho movimiento con el tema del lanzamiento en España de Belkira, en medios de comunicación y tal, y bueno, pues yo creo que sois de los primeros medios de comunicación que hemos explicado un poco qué es lo que va a pasar. Qué bien, eso es un privilegio. Y ahora, brevemente, porque insisto, ya tuvimos la dedicación a ese programa que yo disfruté tanto allí en el Palacio de Congresos, de conocer a gente tan importante y tan innovadora, porque conocimos al gurú de los sistemas láser, ¿no? Aziz Karni. Que es el no va más, ¿no? Y le hicimos una entrevista y fue muy amable, sin duda, ese señor. Bueno, pues en ese congreso tan espectacular en número de participantes, 2.000 médicos, Málaga como estrella, ahí estamos viendo algunas imágenes de todo ese proceso, se sacarían unas conclusiones novedosas. Siempre hay quien presenta algo que tiene un punto diferencial, ¿no? ¿En este caso también ha sucedido, Fernando, o no? Totalmente, todos los años hay cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que lo más interesante, lo que debemos de decir a los malagueños para que todo el mundo se entere, es que el año que viene lo tenemos otra vez aquí. Ya está asegurado. O sea, que ya está asegurado el año que viene. No tenemos asegurada todavía una sede permanente, pero sí tenemos asegurado el año que viene el Congreso, que además el año que viene vamos a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible por traernos a un número 1 mundial en voluminización facial como es el doctor Mauricio de Mayo. Estamos en contacto con él un año antes en su agenda para que nos reserve Málaga, que él es un cirujano plástico brasileño. ¿Podríamos traerlo aquí o nos vamos nosotros para allá? No, tendremos que ir allí seguramente. Seguramente, sí, ¿no? Sí, porque la agenda... Sí, las estrellas son un poco complicadas. Es verdad, es verdad. Bueno, pero allí estamos nosotros. De hecho, la mesa de este año, la mesa de láser que yo organicé, pues estaba, por ejemplo, el doctor Chris Zachary,
que es un catedrático de dermatología en California, en la Universidad de Irvine, ¿no? En Estados Unidos, muy interesante. Vino también Gabriel Femopase, que te lo presenté. Sí, sí. Y luego vino una de las luces mundiales que es más interesante en el desarrollo de las luces, que es y del láser, que es el doctor Zirkarni, ¿no? de Israel. Sí, que bueno, que ahora mismo es una de las 3 personas del mundo más influyentes en el desarrollo de todo el tema láser. Qué fuerte. Él lleva trabajando con láser pues desde que hizo su doctorado en la Universidad de Columbia en el año 70. Ajá, caramba. Bueno, y de esas conclusiones y de esas ponencias, ¿cuál crees que ha sido un poco la más llamativa? La que más te ha... Bueno, a mí me gustó mucho, claro, es que esto es un tema muy técnico, ¿no? Sí. Un poco de Pero explicar. haciéndolo asequible, tú eres Pero, capaz por de ejemplo, vino un doctor de Madrid que es uno de los mejores que hay del mundo en tratamientos vasculares con láser, que es el doctor Pablo Boixeda, muy conocido en Madrid. Y Pablo aportó, por ejemplo, pues dónde están los puntos finales a la hora de tratar tratamientos vasculares con láser, ¿no? O sea, los endpoints, es decir, tú estás aplicando láser sobre un tema vascular y dónde tienes que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ese punto final, que eso lo da el médico, lo da la experiencia. No llegar es insuficiente y pasarte es una catástrofe. Entonces, ¿sí? él habló sobre eso, que es un tema muy interesante y para mí fue pues quizás de las mejores ponencias y de las cosas que más disfrutamos. Luego también la conferencia del doctor Zirkarni también fue muy interesante porque todos estos gurús de todas estas compañías multinacionales milmillonarias que hay por el mundo tienen la habilidad de predecir el futuro, ¿no? Entonces son gente pues como era en Steve Jobs en Apple o como eran en otras compañías, que saben qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años, ¿no? O 5 años, ¿no? Y entonces él dio pues una conferencia interesante con una serie de datos en donde vemos qué va a suceder en el mundo de la luz, en el láser, en los próximos 5 años, ¿no? ¿Y podemos saberlo? Sí. Es que ahí está la clave del periodista. Sí. Hombre, sabemos que el futuro va a ir por el control precisamente de las máquinas de una forma más precisa y sobre todo por el control de los efectos adversos, ¿no? De las complicaciones que surgen en este tipo de tratamientos y que cada vez, bueno, pues se generan tecnologías que son cada vez más precisas y más fáciles de manejar en clínica, ¿no? A diario, ¿no? Y él, bueno, pues hay una serie de características en los láseres, como hemos hablado en otras ocasiones, como las longitudes de onda, como las duraciones de pulso, como todas estas cosas, que eso es donde se está trabajando ahora más de cara un poco a dulcificar y de cara un poco a controlar mucho más lo que hacemos, ¿no? ¿Y la robotización? Bueno, que también, sean robots que manejen bajo la dirección del médico. La robotización ya se hace, por ejemplo, en el microinjerto de pelo, que ya hay comercializado en España un robot que se llama Artas, ¿no? Que bueno, que él quita y pone el pelo solo, un robot, ¿no? Entonces cada vez se está haciendo más un poco. Hay un sistema también ahora mismo para quitar varices con láser que también está robotizado, o sea, cada vez vamos un poco más a... Bueno, en cirugía convencional hay un robot que es el Da Vinci, ¿no? Con el que se utiliza, este es el Artas, a la hora, por ejemplo... ¿Qué fenómeno es, León, el realizador? A la hora de microinjerto de pelo, ¿no? Esto ya es un sistema robotizado que ya lleva tiempo en el mercado, llevará 4 o 5 años, ¿no? Sí. Y que va mejorando, ¿no? Por eso, aunque suena a ciencia ficción, pero también creo que nos estamos adelantando en la información, que esa robotización va a ser una auténtica revolución en unos años, Fernando. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que la medicina siempre pasa por la fase de la historia clínica y del diagnóstico. Por supuesto. ¿No? Y luego, sobre todo, por la mano del médico. La mano del médico va a ser fundamental. Eso está claro. Ningún robot va a poder tomar decisiones sobre la marcha y determinadas maniobras manuales no la va a poder hacer ningún robot. Sobre todo el diagnóstico de la visión que cada uno tiene de las cosas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y porque además la fisiología y la anatomía son distintas, variables. Ahora, lo rutinario, o sea, lo que es rutinario, no cabe la menor duda de que será una cosa pues más sustituible por las máquinas que por las manos, ¿no? Sí, lo rutinario, efectivamente. Bueno, pues por ahí vamos, por ahí nos movemos. Y insisto, parece ciencia ficción, pero está aquí ya.
es que está llegando ya todo. Y las personas que conocen el tema, como el doctor Urdiales, se adelantan y son los que traen las primicias y son pioneros, como sucedió cuando el láser. Bueno, sí, pionero. en principio sabíamos que, o intuíamos, ¿no?, que iba a haber una revolución en cuanto a los sistemas de láser y de luz, ¿eh? Y por ejemplo, que vino fue Carney, junto con otros científicos israelíes, ¿no?, que bueno, desarrollaron los sistemas láser a partir de sistemas de luz del ejército israelí, casi todos ellos, ¿no?, a partir del año 1992, teniendo en cuenta que uno de los primeros que también desarrolló el láser fue Kaplan, que fue otro israelita también. Siempre nos vamos a Israel porque es el país en donde casi toda la tecnología médica ha salido de allí, ¿no?, casi todo. Y bueno, pues en el año 70 ya teníamos a Kaplan con los láseres de CO2, por ejemplo, ¿no?, iniciales, ¿no? ¿Sí? Y al doctor Urdiales aquí en España y en Andalucía como el primero eslabón de aquello. Bueno, en Madrid ya el doctor Moreno Moraga instaló un CO2 en el año 84, por ejemplo, o Tres Torres en Barcelona instalaron también en el año 84 un CO2, ¿no? O sea, que en España el doctor Trelles, que también vino al Congreso, sí, fue uno de los primeros. La Universidad de Málaga, cuando yo estudiaba medicina, por allá por los años, entre el año 80 y 86, pues fueron de los primeros que hacían cursos de láser en quinto de medicina, el doctor Martín Morillo, ¿no? La cátedra de Martín Morillo tenía su formación en láser de baja potencia, que era el láser de aquella época, que además daba el doctor Trelles, que es actualmente el presidente de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico. Ahí habíamos visto la foto de Kaplan. Kaplan, correcto. Ahí está, muy bien. Ese señores, madre mía, son eminencias que hay casi que cuadrarse delante de ellos, ¿no? Está claro. Bueno, pues el recorrido ha sido espectacular. Yo no sé qué tiempo tenemos, 5 minutos, pero ha merecido la pena, de verdad que sí. Tenemos, bueno, pues lo que hacemos, Fernando, es todo lo que teníamos preparado sobre estrías, varices, acné y fotodepilación, lo concentramos en este mes. Concertamos una cita y lo hacemos, porque yo creo que esto que hemos contado es que es apasionante. Lo que acabamos de contar es apasionante. Y yo entiendo que para ti parece muy normal y lo estás contando con mucha naturalidad y mucha normalidad. Pero a mí me parece fascinante porque nos estamos adelantando a lo que va a venir, ¿no? Y eso es una cosa tan espectacular que desde el punto de vista de la comunicación es para entusiasmarse, ¿no? Pero habías hablado que en el Congreso se ha puesto sobre la mesa ese punto donde no te debes pasar en el tema de las varices, ¿verdad? Utilización por ejemplo, de láser. El endpoint, sí. Eso es. Y me ha llamado mucho la atención de que haya un punto donde si te pasas puede haber un desastre. ¿En qué sentido? Bueno, si te pasas y puede ahí sí haber que un tenemos desastre. imágenes Claro. de varices que podemos utilizar. Claro. Realmente, bueno, es lo que hablamos antes de la robotización, ¿no? Sí. Digamos que los efectos adversos que se pueden producir son debidos, yo siempre le digo a los pacientes que hay dos tipos de efectos adversos, los debidos al indio y los debidos a las flechas, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Sí. Bien, las flechas, bueno, las flechas tienen que estar afiladas, tienen que estar bien mantenidas, tienen que ser de buena calidad, ¿no? A la hora de trabajar con ellas, me refiero a láseres de buena calidad, evitar material de mala calidad, etcétera, 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 etcétera. Eso lo damos por sentado, ¿no? Bien, y luego el indio, que es el que dispara la flecha, el médico, suele ser normalmente el que se equivoca más, ¿eh? Entonces, ¿en qué se basa precisamente el reducir esas equivocaciones? Bueno, pues en acudir a cursos, en formación, en ver la opinión de otros colegas, ¿no? Sí. Entonces, cuando te encuentras con gente de esta categoría, pues te das cuenta que son gente que probablemente ellos ya han tenido todos los efectos adversos previos, ¿no? Y que han aprendido, como hemos aprendido todos, ¿no? Precisamente a dosificar y a ser cautos y a ir de forma progresiva con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede pasar desde el punto de vista médico? Quemaduras, por ejemplo, quemaduras importantes, por ejemplo, úlceras importantes, por ejemplo. O sea, hay efectos adversos que todos los procedimientos tienen y que los médicos debemos de no solamente aprender a evitarlos, que es importante, sino también aprender a tratarlos cuando eso ocurre, ¿no? O sea, que es importante... A solucionar el problema. Correcto. Yo creo que ningún médico debe de realizar ningún procedimiento en el que no sepa tratar los efectos secundarios que puede producir, ¿comprende? Es decir, un médico tiene que tratar algo
que si se tuerce también sepa tratarlo, ¿no? Claro, tiene que tener un plan B. Esa es la limitación, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día, bueno, pues estas reuniones y este tipo de meetings y de gente tan importante lo que hace precisamente es evitar o minimizar los riesgos por culpa del indio, por culpa del que maneja la tecnología y por culpa de la tecnología que continuamente va avanzando y que se va haciendo cada vez más dócil, ¿no? Ya, por eso era tan importante referir esto, porque volvemos a insistir en que personas que estén cualificadas son las que únicamente deberían utilizar estos medios, cuando normalmente hay gente desaprensiva que sin tener una cualificación ni tener una titulación son capaces de manejarlo y crear todos estos problemas que luego tiene que solucionar Claro, el profesional. Claro, el próximo sábado, este sábado que viene, no, el próximo hay una, 25 creo que es, hay un congreso importante, unas jornadas hispalenses en Sevilla de medicina estética y bueno, me han pedido una charla, dar una conferencia sobre eso. Y uno de los problemas que tenemos ahora fundamentalmente con las tecnologías es que las tecnologías van por delante de la legislación. Es decir, es algo parecido a lo que está pasando con los coches autónomos en relación a la legislación. Hoy en día ya hay tecnología para que los coches conduzcan sin conductor autónomo, pero la legislación no permite, digamos, eso, o sea, tienes que ir conduciendo tú, ¿no? Claro, Bien, bueno, pues con esto pasa lo mismo, hay tecnologías muy evolucionadas, pero bueno, hay gente que se suma a esas tecnologías que no tiene titulación, que no tiene formación, que no tiene nada, y la legislación todavía no ha delimitado eso. Ese es el problema de ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con muchos desastres y lamentablemente y con mucha medicina estética iatrogénica, ¿no? Es decir, que cada día más en las consultas tenemos los desastres que se hacen en ciertas peluquerías o en ciertos centros que no son sanitarios o en ciertas clínicas que llaman de estética que no hay médico, que son esteticien que no están autorizadas para eso, o gente que no tiene título de médico y que hace pues determinadas barbaridades y que luego redundan precisamente en nuestros centros, ¿no? Fernando, que como siempre ha sido un placer. Hemos descubierto cosas que no teníamos previsto contar y así salen los programas, yo creo que los más útiles. Bueno, ha sido improvisado total. Absolutamente, porque teníamos preparado un montón de... No hemos hablado de nada. De nada de lo que habíamos previsto, pero yo estoy encantado de que sea así, claro. Es lo bonito. Claro. Muchas gracias, Muchas Fernando. gracias Gracias, a como vosotros. siempre. Bueno, familia, Vero, que nos vamos, ¿sí? Esto se ha acabado. Fijaos qué rápido ha ido todo, ¿no? Cuando son novedades tan interesantes y tan de futuro inmediato, es que el entusiasmo a los que nos gusta la medicina, desde luego, se nos nota. Familia, cuidaros y divertiros todo lo posible. Hasta la próxima edición de La Salud a toda costa. Adiós. Qué guay. Ha quedado bien. Ha quedado bien. No hemos preparado nada. Ha sido de puta madre.